Bueno, pues vamos a empezar, ya está grabando y todo. Está Marcelo. Ahí sí ven que, sí, ahí sí ven que alguien se conecta, me dicen, para darle chance de entrar en la sala. Entonces, este es el tema de trabajo. Entonces definimos el matemática, ¿qué? Vamos a empezar con esta definición mejor. Dice, es el gasto de energía que se efectúa al aplicar una fuerza paralela a la trayectoria del desplazamiento de un objeto, ¿no? Entonces, estamos aplicando una fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Esa es la idea del cálculo del trabajo. Entonces, aquí tenemos cómo lo podemos encontrar calculándolo. Es básicamente el producto punto de la fuerza, del vector de fuerza, y el vector del desplazamiento, exactamente. Entonces, nuevamente recordamos que la definición del producto punto es la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo que tenemos entre esos dos vectores. Entonces, aquí tenemos nuevamente que es la fuerza, el desplazamiento y el ángulo que está entre los vectores. Ahora, es posible que la fuerza sea variable, ¿no? O sea, que no sea constante en toda la trayectoria, sino que esté cambiando y que depende sobre cada punto en el que estamos. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer una integral para hacer esa multiplicación. Básicamente, sí estamos haciendo la multiplicación de la fuerza, producto punto por la distancia, pero en vez de tomar toda la distancia junta, tomamos diferenciales. Y en cada diferencial vamos a tomar lo que vale la fuerza en ese punto. Entonces, esa es la definición de una integral, desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de situaciones que podemos tener. Entonces, tenemos una fuerza que tira hacia arriba y queremos sacar el trabajo que esa fuerza está realizando cuando se lleva a cabo este desplazamiento en este que está acá. Entonces, como tenemos que sacar la fuerza que está alineada con el desplazamiento, que tiene algo de volumen para poder escuchar a Marcelo. Es que tiene algo de volumen para poder escuchar a Marcelo. Ah, ok. Sí, ok. Entonces, tenemos que sacar la fuerza que está alineada con el desplazamiento. Entonces, tenemos que sacar la proyección sobre este eje. Entonces, para sacar esa proyección, sabemos de acuerdo a la definición de coseno que la podríamos ocupar de esa manera. Entonces, sería la magnitud del vector de fuerza por el coseno del ángulo que tenemos aquí. Entonces, ya sacamos esa proyección y esa proyección es la que vamos a ocupar para calcular el trabajo que hace la fuerza, porque es la que está alineada con el desplazamiento. Entonces, aquí tenemos otra situación. Tenemos un desplazamiento que se realiza hacia la derecha y tenemos una fuerza que está tirando para arriba, pero también hacia la izquierda. Entonces, si sacamos la proyección que está alineada con el desplazamiento, nos vamos a dar cuenta que está en el sentido opuesto. Entonces, de hecho, podríamos calcularlo tal cual con la definición del coseno del ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo que tenemos entre el desplazamiento y la fuerza es este que está aquí señalado como phi. Entonces, si calculamos el coseno de un ángulo mayor a 90 grados, nos da un número negativo. Eso significa que se está realizando un trabajo negativo. Básicamente estamos frenando este desplazamiento, ¿no? Entonces, esa proyección de la fuerza por este desplazamiento, multiplicado por el coseno de los ángulos, entonces nos va a dar un número negativo, que es un trabajo negativo. Ahora, en esta situación, ¿qué se imaginan que tenemos? Da cero, exactamente, porque el ángulo entre es 90 grados y coseno de 90 es 0. Básicamente, la fuerza y el desplazamiento no están alineados. Sí hay desplazamiento, pero no están alineados. Entonces, ese desplazamiento no tiene nada que ver con esta fuerza. ¿Sí? Podría ser que estés haciendo una fuerza que disminuye la normal sobre el suelo, ¿no? Entonces ya no ejerce tanta fuerza sobre el suelo, pero no produce un desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Si tú estás caminando, lo estás levantando constantemente, ajá, entonces no realizas un trabajo en ese sentido, ¿no? Porque no está alineado. Tú estás levantando el cuerpo hacia arriba y tu desplazamiento es horizontal. Es exactamente esta situación. Por ejemplo, una baja, la agarro de arriba, ¿sería el mío o no? ¿Cuál es la diferencia de eso que comentaste con respecto a esta situación? Ahí ya hay una diferencia. No, mira, observa el movimiento que hizo Jaime. ¿Sí?
Ajá. Entonces, ¿en qué difiere esa situación con esta que tenemos aquí? Sí, le haces una fuerza para arriba en los dos, aquí y también en la estación de Jaime, pero en la estación de Jaime, ¿qué tienes? Ajá, ¿tienes un ángulo? En diagonal. En la estación de Jaime, él sí levantó el objeto. Sí tuvo un desplazamiento hacia arriba. ¿Viste? Él levantó la pluma. Entonces, tú sí hiciste un trabajo hacia arriba. Al momento de desplazar hacia arriba y ejercer una fuerza para arriba, tienes una fuerza alineada con un desplazamiento, entonces sí tienes un trabajo. Muy bien. Por esto eso me lleva a este punto. ¿El trabajo será una cantidad vectorial o una cantidad escalar? Vamos a ver esto. ¿La magnitud qué es? ¿Se acuerdan? Les dije, la magnitud siempre es ta y ta. Escalar, exactamente. La magnitud siempre es un número real y de hecho positivo. La magnitud siempre es un número real y positivo. Entonces aquí tenemos un número real y positivo que es una magnitud, un número real y positivo que es una magnitud tal cual, y aquí lo multiplicamos por el coseno de un ángulo. Es una cantidad que no tiene dimensiones, pero que sí puede tomar signos positivos o negativos. Entonces no tiene realmente vectores unitarios. Entonces es un escalar. Los vectores unitarios están en F y en D, pero no en las magnitudes y tampoco en el coseno. Entonces es una magnitud escalar. O es una magnitud. Entonces, estas son situaciones como las que vimos anteriormente. Tenemos un desplazamiento hacia la derecha, aquí, bueno, en todos los casos, pero aplicamos diferentes fuerzas. En este caso, la fuerza está alineada con el desplazamiento. Entonces, ahí estamos realizando un trabajo, miren, mayor a 0. Aquí empujamos hacia abajo y sí hay una proyección de la fuerza sobre la dirección del desplazamiento. Aquí ven. Entonces, sí realizamos nuevamente un trabajo positivo. Si las fuerzas son las mismas, no es el mismo trabajo que hacemos en la primera estación y en la segunda estación, porque la proyección va a ser más pequeña en el segundo caso. Aquí tenemos un desplazamiento hacia la derecha, pero aplicamos una fuerza hacia la izquierda, entonces realizamos un trabajo negativo, ¿no? El coseno de 180 es menos 1, entonces, exactamente, entonces sería negativo. Y aquí tenemos la estación en donde tenemos el trabajo que se realiza de forma perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo es igual a 0. Aquí, nuevamente, este es el caso en donde Jaime estaba levantando la pluma, ¿no? Entonces tenemos la fuerza que se está haciendo hacia arriba y el desplazamiento que también es hacia arriba. Entonces, estos están alineados. De hecho, hay un ángulo de 0 grados entre ellos. Coseno de 0 es 1. Entonces, 1 es positivo. Entonces, nada más la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por 1. Es un trabajo positivo. Y aquí no estamos levantando. Sí estamos haciendo una fuerza, pero no hay desplazamiento. Entonces, es el caso que comentaba. No me digas. Priscila, sí. Es el caso que comentaba Priscila. Entonces, estás cargando la mochila, pero el desplazamiento que tienes no está alineado con la fuerza que tú estás haciendo. Entonces, en ese caso, el trabajo es 0. Y aquí estamos bajando la pesa. Entonces, para no dejarla caer de lleno, de hecho, tenemos que hacer una fuerza hacia arriba. Tenemos que estarla como que ir bajándola poco a poco, tenemos que hacer una fuerza hacia arriba, y el desplazamiento está hacia abajo. O sea, aquí tenemos un ángulo de 180 grados entre los dos, entonces el trabajo es negativo. Aquí tenemos este ejemplo del tractor que está tirando con este ángulo. Tenemos una fuerza de fricción en esta parte del trineo y considerando también la fricción que podemos tener en el tractor de 3.500 newtons. Esto se opone al movimiento del trineo, entonces como el trineo está jalando o está moviéndose hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda, y aquí lo tenemos mostrado en el diagrama de cuerpo libre, 3.500 hacia la izquierda. Ahora, el desplazamiento está hacia la derecha y es de 20 metros, ¿no? Como se menciona aquí. Entonces, el trabajo en la fricción, ¿cómo será? ¿Positivo, negativo? Es negativo, definitivamente, ¿no?
¿Y cuál sería la magnitud? Ya sabemos que es negativo, pero ¿cuál sería la magnitud del trabajo? ¿O a qué sería ese trabajo igual? Bueno, o sea, eso sería para la derecha y le restaríamos la presentación, ¿verdad? De hecho, lo que estaba preguntando era el trabajo de la fuerza de fricción. Ajá, es 3.500 por 20. Es fuerza por distancia y es negativo. Ahora, tenemos el trabajo que realiza el motor del tractor. Entonces, como estamos tirando en este ángulo phi, que tenemos aquí, que es 36.9 grados, entonces tenemos que encontrar la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, que sería sobre el eje X. Entonces serían los 5.000 por el coseno de 36.9, y encontramos la fuerza que está proyectada sobre esta parte del eje X, por el desplazamiento de 20. Entonces acuérdense que serían las magnitudes por el coseno de los ángulos, ¿no? ¿Y eso sería positivo o sería negativo? Positivo, definitivamente, ¿no? Sí. Podríamos sacar, o sea, la suma de fuerzas de esto y luego ya se titula en el trabajo. O sea, de que 5.000 por 36, por el coseno de 36.9 menos los 3.500 y luego ya se por la distancia del desplazamiento. Sí, se podría, como que para sacar un trabajo total, algo así, ¿no? Ok. Tenemos esa fuerza. Ok, muy bien. Y tenemos también el peso y la fuerza normal. Entonces, ¿qué trabajo están realizando estas? Esta fuerza del peso y la fuerza normal. Cuando son 20 metros, estamos recorriendo hacia la derecha. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza estaría haciendo o qué trabajo está haciendo el peso y qué trabajo está haciendo la normal? Ninguno, exactamente, porque están perpendiculares al desplazamiento. Entonces, eso es lo que tenemos en esa situación. Muy bien. Aquí tenemos esta situación del trineo. Estamos en un plano que tiene un ángulo de 25 grados, creo que es. Y aquí tenemos una cuerda que estamos tirando, que tiene un ángulo de 35 grados con respecto al ángulo del plano, ¿no? Entonces, aquí estamos ejerciendo una tensión de 300 newtons. Y vamos a querer encontrar los diferentes trabajos que se realizan por las diferentes fuerzas. Entonces, tenemos esa proyección del peso sobre el eje Y. Se fijan, rotamos los ejes y decimos que la proyección del peso sobre el eje Y ahora va a ser igual al peso por el coseno de 25 grados. Estamos sacando un cateto adyacente, entonces por eso lo multiplicamos por el coseno. Ajá, porque el ángulo que tenemos aquí es el mismo que tenemos aquí. Pero no, No, es 25. No, desde el principio dije 25. 25. Entonces, coseno de 25 y esta es la proyección del peso que tenemos sobre este eje Y. Ahora queremos sacar la proyección del peso sobre el eje X, que está hacia acá. Si es positivo, lo estamos definiendo hacia acá. Entonces es con el seno de 25 grados. Si ustedes se fijan, aquí nuevamente tenemos el ángulo de 25 grados y que estamos sacando un cateto opuesto, ¿no? Entonces ocupamos el seno. Entonces el peso puede ser de 25 grados y esta es la componente que tenemos en X. Sacamos la componente de la tensión en X y esa es con el coseno de 35 grados. Acuérdense que nuestro eje X quedó aquí, ¿no? Entonces queremos sacar la proyección de esta tensión sobre este eje. Entonces sería nuevamente vemos que es un cateto adyacente, entonces sería el coseno de 35 grados por la magnitud de la tensión y ese es 245.7. ¿Sí? yo, eso un poquito de rodilla, Ah, claro que sí, son las proyecciones. Tú le pones una lucecita por aquí a tu plano y ves cuál es la sombra que te genera este peso sobre este eje. Entonces, eso lo sacas con este coseno. Acuérdate que la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El 25 sería la parte de abajo. Está despejando el cateto adyacente. Entonces es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces tienes la magnitud de este cateto adyacente, que está aquí. Aquí se te está formando un triángulo rectángulo
donde justo aquí tienes un ángulo de 90 grados. ¿Sí lo ves? ¿No? Aquí está, mira, imagínate una línea aquí, justo aquí. Justo aquí. ¿La viste? Ahora, esa línea es perpendicular a esta que tienes acá. Y entre las dos, justo aquí, se forma un ángulo de 90 grados. Aquí le pondrías un cuadradito para decir que son 90 grados. Entonces, nuevamente ocupas la definición del coseno. Y tu coseno te dice, mira, el coseno de este ángulo es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta es la hipotenusa de tu triángulo rectángulo. Y de ahí lo que tú quieres sacar nuevamente es la proyección de este peso sobre este eje, este que está aquí. Entonces te digo, le pones una lucecita aquí y ves cuál es la sombra que se te genera sobre este eje. La proyección que quieres sacar, que es el cateto adyacente, que es omega y, exactamente, W. ¿No? Entonces, ocupas la definición del coseno y ya sacas que esa es la proyección que tienes sobre ese eje. Y eso te ayuda a sumar todas las fuerzas que tienes en el plano, todas las que tienes en X y todas las que tienes en Y. Muy bien. ¿Sí? Sí. En la W el 30, ¿cuál 30? Ah, ok. Debe ser el peso del trineo. 30 es la masa y 9.8 es la gravedad. Entonces, ustedes agarran 294 y lo sustituyen aquí. Pongan 294 por el coseno de 25. 266.45. Y si toman este 294 aquí y lo multiplican por el seno de 25, aquí, ok, 124.2. Ahí está. Entonces es el peso donde la masa es el 30 kilos de trineo. Muy bien. ¿Sí? De hecho, también nos sacamos trabajos. Apenas estamos sacando las proyecciones de las fuerzas sobre los ejes X y Y. La W es la proyección del peso en el eje X. O sea, el peso es igual a el peso por el ángulo, o sea, por el seno del ángulo. Pero acuérdate que lo sacas caso por caso, ¿no? Ocupas la trigonometría ahí y dices, ok, ¿qué quiero sacar? Quiero sacar un cateto adyacente, quiero sacar un cateto opuesto, y de acuerdo a esas proyecciones que estás sacando sobre el eje X, sobre el eje Y, ocupas el seno del ángulo o el coseno del ángulo, etc. ¿Y en qué, o sea, qué llaman de diferente al sacarlo con el de 25 y el de 35? Lo que pasa es que tienes un ángulo de 25 aquí, en el plano inclinado, y tienes un ángulo de 35 entre el plano y la cuerda. Sí. El TY usted se saca. El TY aquí está. Todavía no lo hemos explicado, pero sí, lo sacamos nosotros. La normal es la normal la calculamos de acuerdo a la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Aquí medio. Entonces, la tensión que tenemos en el eje Y va a ser T, que es esta magnitud, o el seno de 35. Entonces, ustedes se fijan, ¿sí? El 30, de hecho, es un dato que tenía que estar un poquito mejor señalado, pero son 30 kilos. Muy bien. Entonces, tenemos, sí, la tensión en Y es la T por el seno de 35 grados. Estamos sacando un cateto opuesto. Estamos sacando esta medida. Después lo multiplicamos por el seno de 35 y nos queda este valor. Muy bien. Ahora tenemos la fuerza de la fricción, que es mu por la normal. Es mu por la normal. Entonces, deberíamos conocer el coeficiente de fricción cinética. Ahí tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces,
es la normal. Aquí yo creo que se fue este 0. Ajá, sí, se fue ese 0. Les voy a decir por qué. Porque, pues, ¿cómo hace 0 por n igual a 94? Entonces, tenemos la normal que está en y, esta que está acá. Tenemos la proyección de la tensión en y, que es esta que está aquí. Y tenemos la proyección del peso en y, que está hacia acá abajo, que es esta que está acá. Entonces, si sumamos todo, nos tiene que dar igual a... Nos tiene que dar igual a 0, de hecho. Nos tiene que dar igual a 0. menos WY. Yo creo que aquí son dos pasos. Aquí está igualado a 0 y luego se despejó la normal. Fíjense, vamos a hacer esto. Pasan del otro lado omega y y pasan del otro lado TY. Omega y, WY va a pasar positiva. Entonces, va a ser, entonces 66 y la menos, vamos a pasar al otro lado, TY. Es que está igualado a 0 porque no tenemos aceleración sobre el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas sí es igual a 0. Entonces, esta pasa al otro lado, positiva, que es 266, y luego TY pasa negativa. A esta hay que restarle entonces 172.1. Entonces, eso nos da que la normal, para que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, tiene que ser igual a 94.4. ¿No? Entonces, son dos pasos. En un paso está la sumatoria igualada a 0, y en el otro paso está la n igualada a 94.4. Entonces, está sumando todas las fuerzas en Y. Si están para arriba, con signo positivo. Si van para abajo, con signo negativo. La n es la fuerza normal. Entonces, déjame, vamos a corregirlo. Ajá. Vale, vamos a corregir. Ahí mero, esa es la corrección. Vamos a grabarlo. ¿Sí? Claro. Sí, pero está como antes de corregirla. Está como leímos antes de corregirla. Y muy bien. Vamos a seguirle. ¿Qué pasó? Qué bueno. Eso. Aquí como que se mató esto. Va a tener que darle manual. Sí. ¿Por qué? Ahora WY es WXN y acá con T. Tienes que ver si haces proyecciones sobre X o sobre Y. Y después de esas proyecciones tienes que ver si estás sacando un cateto opuesto o un cateto adyacente. Ajá, eso fue lo que, de hecho, lo que te contesté hace rato. Ahí está. Entonces tenemos que la fuerza de fricción, ya con el coeficiente de fricción, que de hecho no está señalado nuevamente, es 14.2. Vamos a calcular el coeficiente de fricción. ¿A qué sería igual el coeficiente de fricción si la fuerza de fricción es 14.2 y la normal es 94.4? Multiplicando la normal por el coeficiente de fricción cinética. Ese dato no está señalado en el problema, pero lo podemos sacar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calcularíamos el coeficiente de fricción cinética si la fuerza de fricción es 14.2? Sí, está multiplicado ya por el coeficiente de fricción cinética. Definitivamente, vamos a sacarlo. ¿Cuánto es? Así es. es igual a 0.150. 423. A mí me da 6.64. ¿6? Era la fuerza de fricción sobre la normal.
Pero no, sí, no, la marcha de 0.15 de los cuatro. Listo. Ay. Ujú. Entonces, ya sacamos el test de fricción. Probablemente estaba en un texto, pero pues no tenemos el texto, pero podemos sacarlo porque conocemos la fuerza de fricción. Y sabemos que va a estar entre 0 y 1, pues ya está. Muy bien. Entonces vamos a sacar los trabajos, ¿no? El trabajo de la tensión sería igual a la proyección sobre el desplazamiento, que está acá. Ajá. La proyección de la tensión sobre el desplazamiento, multiplicado también por el valor del desplazamiento, que es 5, nos estamos moviendo 5 metros hacia adelante. Entonces, 300 por coseno de 35, de hecho ya lo teníamos. 300 por... Ajá, aquí está. 300 por coseno de 35, esto es el 245.7. Esa es nada más la proyección de la tensión. Ahora, esa fuerza que es la proyección de la tensión sobre el eje de las X hay que multiplicarla por 5, que es el desplazamiento que tuvimos sobre el plano. Entonces ya nos queda que es igual a 1228.7 joules. Sí, así es, así es. Muy bien. ¿No te queda? ¿Está muy complicado, Juan? ¿Por qué? No lo tengo, pero lo podemos escribir. Vamos a escribirlo. Ustedes lo van a escribir. Tenemos esta situación en donde estamos jalando, ustedes lo están escribiendo, se supone. Estamos jalando un trineo sobre un plano que tiene un ángulo de 25 grados. Lo estamos tirando a través de una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con respecto al plano. Y tiramos del trineo a través de una cuerda que tiene un ángulo de 35 grados con respecto al plano. La tensión que tenemos en la cuerda es 300 newtons. La tensión que tenemos en la cuerda es 300 newtons. Y la masa del trineo es 30 kilos. El coeficiente de fricción cinética es el que acaban de calcular. ¿Cuánto era? 0. Ese es el que calcularon. Muy bien. Y sí, el coeficiente de fricción cinética es de, ustedes digan porque ustedes lo calcularon. De hecho, en el problema ya se está calculando la fuerza de fricción. Entonces, lo que yo veo es que ya damos por hecho. Nosotros sacamos la fuerza de fricción. Mejor dicho, nosotros sacamos el coeficiente de fricción cinética a partir de la fuerza de fricción y la normal, que sí la conocemos. Pero aquí en el problema, de hecho, se está calculando. Entonces, aquí se está calculando la fuerza de fricción, haciendo la multiplicación del coeficiente de fricción por la normal. El desplazamiento que tenemos sobre el plano es de 5 metros. Y básicamente es todo. ¿Sabían que la gente habla más lento cuando presenta? Sí, en general la gente habla más lento cuando presenta. Si tú ves la cantidad de palabras que pronuncia una persona cuando está presentando,
es menor que la cantidad de palabras por minuto. Una persona cuando habla, cuando está platicando comúnmente. ¿Perdón? Todo lo más rápido vas presentando. Ok, pues hay que tener cuidado, ¿no? A lo mejor no es lo mejor. Digo, en promedio, ¿no? No digo que yo lo haga, pero ese es el promedio. Muy bien, entonces tenemos el trabajo de la atención. Nuevamente, sabemos que el desplazamiento está alineado con el plano, entonces queremos sacar la proyección de atención sobre el plano, y eso ya se hizo multiplicando por el coseno de 35 grados. Y ya que tenemos la proyección de la fuerza de la tensión sobre el plano, pues nada, lo multiplicamos por el desplazamiento y eso ya nos da 1228.7 joules. Porque ahí no incluye el 20. Porque el 25 es el ángulo que tienes entre el suelo y el plano. Y el desplazamiento se hace sobre el plano, no sobre el suelo. Acuérdate que es las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Y aquí el ángulo que tienes entre la tensión y el desplazamiento son los 35. ¿Sí ves? Aquí está el desplazamiento. Aquí está la tensión y el ángulo que tienes entre ellos es 35. Muy bien. ¿Sí? Y ahí siempre que sea en Y va a ser con coseno y en X con seno. Buena pregunta. A ver, ¿quién puede contestar eso? ¿Quién puede contestar si en X siempre va a ser con seno y en Y con coseno? Depende. Tú lo que tienes que hacer es visualizar como el triangulito y ver si está sacando un cateto adyacente o un cateto opuesto. Exactamente. Ajá. Vamos a sacar el trabajo que hace el peso. Entonces, acuérdense que el desplazamiento está sobre el plano, entonces deberíamos sacar la proyección del peso sobre este plano. Y eso ya lo saca, eso lo podemos sacar con el coseno de 90 más 25. De hecho, esto ya lo hicimos realmente cuando sacamos omega X. Aquí, omega X. Nada más que aquí no se estaban respetando muy bien los signos, porque aquí estaría para atrás. Entonces nada más se sacó una proyección sobre X, pero no se le puso el signo correcto, entonces dijo que era 124. Ahora, podemos ocupar aquí nada más poniéndole un signo menos, y fíjense, vamos a hacer esto. Sería menos 124.2. Sí, claro que sí. No, necesitamos la proyección del peso sobre el plano, porque estamos sacando el trabajo. Entonces necesitamos sacar el ángulo entre el plano, que fue donde se hizo el desplazamiento, y el peso. Acuérdate que es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Básicamente necesitas tener alineada la fuerza y el desplazamiento. Tensión es 300 newtons. Sí, son 300 por el coseno de 35. Es el 25. Y ese es el 35. O sea, el trabajo es igual a la tensión por... No traten de verlo así, porque si lo tratan de ver así, les podemos cambiar la situación y truena. Exactamente. Entonces, es mejor irse a los principios para sacar el trabajo de la tensión. No estábamos en eso, pero de repente Eduardo quiso regresarse. Entonces, en ese caso sería para sacar el trabajo de la tensión. Claro que sí. Acuérdense que es la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, sobre la dirección en donde se está realizando el desplazamiento. Entonces, por eso estábamos sacando la proyección de la tensión sobre este eje que ahora nombramos como nuestro eje X. El desplazamiento no es X. ¿El desplazamiento cuánto es? 5. 5, exactamente.
y se multiplica por TX. Entonces, cuando multiplicas TX por el desplazamiento, es trabajo por distancia. Perdón, fuerza por distancia, que es trabajo. Fuerza por distancia, que es trabajo. Y es la fuerza que está alineada con el desplazamiento. Pues váyanse a los principios, porque si se lo tratan de machetear así, es muy fácil girar la situación y hacer que truene. O sea, si es que lo estoy haciendo por parte, pero dejar de la misma trabajo, Sí. no le vas a estar para el total. Sí. No necesariamente tenemos que hacer eso. Digo, puede ser que la pregunta sea el trabajo que hace cada fuerza. Pero sí, si queremos sacar el total, sí, los estaríamos combinando. Sí, o los diferentes trabajos en los diferentes ejes, creo que sí. Muy bien, entonces tenemos que el trabajo del peso. Porque es que, o sea, si por ejemplo quisiéramos inventar una magnitud del peso de todo lo que, o sea, perdón, una magnitud de la energía, digamos, completa de todo, tendría que ser, o sea, sacar, digamos, la energía del componente X, de la componente Y, y después de todo eso sacaríamos, o sea, haríamos separados ahí, y luego... No, de hecho se suman directamente, porque son escalares, no son vectores. Se sumarían directamente. Sí, porque son escalares. Sí, no tienen vectores unitarios. El trabajo y la energía no tienen vectores unitarios. Ajá. Sí, voy para allá. Entonces, justamente estaba en ese punto. Entonces, aquí pusimos nada más una proyección sobre X sin ponerle mucha atención al signo. Estaríamos acá sacando un cateto opuesto, que es este que está acá. Entonces, ese está apuntando para atrás. Este debería haber sido menos 124.2. Es una forma de sacarlo, ¿no? Sacando ese cateto y poniéndole el signo aparte. El signo va para atrás, es negativo. Y otra forma, que creo que es la que tú estabas comentando, Uriel, Francisco, que estás comentando, es que siempre, en realidad, también podemos hacerlo de forma estándar, digamos, donde siempre tomamos el coseno para X y el seno para Y. Pero entonces, en ese caso, siempre sería con respecto a nuestro eje X, ¿no? Entonces, fíjate, si lo hacemos de esa manera, entonces decimos, vamos a ocupar yo siempre el coseno y lo vamos a hacer con respecto a este ángulo que tengo con respecto a mi eje X. Que sería 90 grados, el ángulo que tengo acá sería menos 90 menos 25. ¿A ver? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, la moraleja es esta. Aquí para el peso, podemos ocupar seno de 25, ¿no? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no ponen? Ya sabemos que esto es el resultado que obtenemos cuando lo hacemos así. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Pongan 30 por 9.8 por 5 por el seno de 25, pero multiplicado por menos 1. Menos 1 porque va para abajo. Exacto. De 25. Exactamente, es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo y manejamos el signo por aparte. Eso es lo que teníamos acá. Eso es lo que teníamos acá, en donde dijimos, bueno, es este cateto, nada más que apunta para abajo, entonces tiene que tener un signo negativo. Y lo sacamos con el seno de 25 grados. Entonces, por eso no tienen que atarse a decir, siempre va a ser un seno, siempre va a ser un coseno. A lo mejor es entender los principios para poder ocupar todas las herramientas disponibles. Y aquí es el trabajo de la normal. Entonces, la normal tiene un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento. La normal va para acá, siempre es perpendicular al plano. Y como el movimiento se realiza sobre el plano, pues tenemos un ángulo de 90 grados entre ellos y coseno de 90 es 0. Entonces, en la normal no está realizando ningún tipo de trabajo. ¿Y por qué usamos coseno y no seno? Buena pregunta, ¿por qué usamos coseno y no seno? ¿Quién puede responder eso? Porque el ángulo que estamos obteniendo es relativo al eje de la C. Al eje de las X, exactamente, con respecto al eje de las X, exactamente. Ahora, si de repente empiezas a dudar, te vas a la definición.
Entonces, en vez de sacar proyecciones sobre el eje X y Y, dices, no, yo me estoy haciendo bolas. Entonces, yo siempre voy a manejar el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, acuérdate que esto lo cambiamos. A veces ocupamos coseno, a veces ocupamos seno, etcétera, para sacar la proyección sobre el eje del desplazamiento. Esa es la idea. Siempre queremos la proyección de las fuerzas sobre el eje de desplazamiento. Muy bien. Entonces, vamos a agotar todas las preguntas, porque parece que este ejemplo es el que... Yo todavía no entiendo eso de por qué coseno es por qué. Tú te puedes... Mira. Tú quieres sacar la proyección de la fuerza sobre tu desplazamiento, sobre la dirección de tu desplazamiento. Entonces, mira, te voy a poner otro ejemplo, que es el caso de la tensión. Entonces, tú sabes que tú tienes tu desplazamiento en ese sentido. Entonces, tú quieres ponerle una lamparita aquí a tu plano y ver cuál es la sombra que te genera tu vector sobre este eje. Esa es tu proyección, ¿no? Y esa proyección está alineada con el desplazamiento. Entonces, para sacar el trabajo que se realiza, es esa fuerza proyectada que ya está alineada con el desplazamiento por tu desplazamiento, ¿no? Eso es para la tensión. Ahora, tú dirías, no, pues yo quiero hacer lo mismo, para la fuerza normal. Pues sí, igual, nada más que el ángulo que tienes entre las dos es de 90 grados. O también lo puedes ver de esta manera, son perpendiculares. Cuando son perpendiculares, una fuerza y un desplazamiento no genera ningún tipo de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿preguntas? Vamos a agotar todas las preguntas. Bueno, entonces nos vamos hacia adelante. Entonces, aquí tenemos el trabajo de la tensión, el trabajo del peso, el trabajo de la normal, el trabajo de la fricción. La fricción apunta en contra del desplazamiento. Y tenemos cuál es su valor, que se sacó como 14.2, que fue el coeficiente de fricción por la normal. Eso nos dio el 14.2, por el desplazamiento que es 5, por el coseno de 180 grados. Entonces, nuevamente sabemos que la fricción está en contra del desplazamiento, va apuntando hacia abajo, cuando el desplazamiento va hacia arriba. Entonces, el ángulo que tenemos entre el desplazamiento y la fuerza es de 180 grados. Y por eso lo que nos da es, como consecuencia, es el signo menos que tenemos aquí, de menos 71. Ajá, exactamente. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos este signo menos. Muy bien. El teorema de energía cinética, trabajo mecánico. Entonces, esta es la idea. Cuando le aplicamos trabajo a una masa, lo que hacemos es que incrementamos su fuerza, su energía cinética. Incrementamos su energía cinética. Entonces, el trabajo que le realizamos es igual a la ganancia que tenemos de energía cinética sobre ese cuerpo. Entonces, vamos a comparar las energías cinéticas, ¿no? Sabemos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí tenemos este caso donde tenemos la misma masa y misma velocidad en ambos casos. Nada más que tenemos diferentes direcciones de la velocidad. Entonces, si calculamos aquí la energía cinética que tiene este cuerpo y la energía cinética que tiene este cuerpo, nos damos cuenta que sería la misma. Si las velocidades son las mismas y las masas son las mismas, no importa que esto se esté moviendo hacia la derecha y esto se esté moviendo para arriba, la energía cinética de los dos es la misma. ¿Por qué? Misma masa, misma velocidad. Y como se calcula de esta manera, es la misma. No importa en qué sentido vaya. Aquí tenemos la misma velocidad, pero esta tiene el doble de la masa. Entonces, ¿cómo serían las energías cinéticas? Este sería el doble, ¿no? Porque si sustituimos aquí M2, que es el doble de M1, todo nos va a quedar multiplicado por 2. ¿Escucho? Ok. Y aquí tenemos
dos masas que son iguales, pero ese tiene el doble de la velocidad. Entonces, si sustituimos aquí dentro del cuadrado, B2, que es igual a 2B1, el 2 que multiplica a B1 va a quedar elevado al cuadrado y nos va a quedar que es el cuádruple. Entonces, esta tiene el cuádruple de energía cinética que esta que tiene aquí, que la que tiene esta masa. Creo que puedo rayar aquí. A ver, vamos a ver. ¿Qué tan difícil sería rayar? ¿En anotar? Ah, cierto. Pero pensé que también lo podía hacer desde PowerPoint. Opciones de puntero. Pluma. Ahí está. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a divertirnos un ratito. K será igual. Vamos a ponerle K2. No, el avatar es con Explain Everything. Parecido, pero con Explain Everything. Sería igual a 1/2 de M2. M2. Eso lo puedo hacer en el pizarrón, pero quería divertirme un rato. Y aquí vamos a poner un paréntesis. Y aquí está elevado al cuadrado. Ahora, ese es un 2. Y aquí vamos a poner B2. Ahí está. Entonces es la energía cinética de la masa 2. Pero sabemos que aquí, aparte, sabemos que B2 es igual a 2B1. Dicen que tengo rasgos de artista por la forma en la que hago los números. ¿En serio? No tanto. Bueno, este es un 2, se supone. A ver. Es que hago las cosas, es que el punto es que hago las cosas estilizadas. Entonces, ese es un 2. Entonces, B2 es igual a 2B1. ¿Por qué le puse al cuadrado? Eso no nada que ver, ¿verdad? ¿Tengo borrador? Igual nada más le pongo control Z. Igual si nada más le pongo control Z. ¿Sí? Con fecha para atrás. ¿Será? No. Marca, aquí está el borrador. Entonces vamos a ponerle opciones de puntero y pluma. Entonces es 1/2 de M2. M2 es igual a M1. Lo voy a poner aquí abajito. M2. Control Z. Control Z, no, borrador. Esto. M2 es igual a M1. Entonces, borrador. Ya sustituí aquí M2 por M1 porque son la misma. Y lo aquí multiplicado por el cuadrado de 2B1. Entonces me queda que es igual a 4 veces, porque esto lo va al cuadrado, 4 veces lo que resulta de multiplicar M1 sobre 2 por B1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces eso significa que tengo 4 veces
la energía cinética K1. 4K1. 4K. Muy bien, ya nos divertimos. Vamos a seguirle. Sí. Sí, claro que sí. Lo puedo poner en una carpeta compartida, y mandarse la liga a la carpeta compartida. Sí. Sí. O puedo subirlo a YouTube. Sí, también. Ok. 2B1 al cuadrado. Entonces, ajá, lo que pasa es que B2 es igual a 2 veces B1. Entonces, en el paso anterior, como estoy calculando energía cinética 2, le pongo la velocidad 2, ¿no? Y ya cuando se sustituyó esto aquí, esto es B2, ya me queda el 4. Y para sacar aquella, nomás guardó K1 a K2, ¿no? O sea, sí, exactamente. Entonces agrupé todo esto y me di cuenta que eso es igual a K1. Sí, ya se me perdió el mouse. Aquí está. Punto de láser. Tenemos este caso. Es un elevador. Ah, no, no es un elevador. Es un pistón. Se está elevando a cierta altura y luego se deja caer. Se levanta 3 metros sobre el tope. Ah, miren, también puedo jalar esto. se levanta 3 metros sobre el tope de una viga. Entonces, básicamente queremos levantar este martillo y dejarlo caer sobre la viga, ¿no? En forma y vertical. Entonces, se está clavando en el suelo. Esta viga se está clavando en el suelo. La forma I es la forma que tiene la viga. Como de I latina, ¿no? Se está clavando en el suelo. El martillo se suelta, metiendo la viga otros 7.4 centímetros sobre el suelo, ¿no? Entonces, los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newtons sobre este. Entonces, tenemos una fuerza de fricción en los rieles que se opone a la caída del martillo, ¿no? Entonces, usa el teorema de trabajo-energía para determinar, uno, la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga I. Y luego la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga, y no los efectos del aire. Entonces, primer paso, vamos a calcular la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga. ¿Cómo podríamos hacer eso? Dice que ocupemos el teorema de trabajo-energía. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos calcular la velocidad con la que el martillo golpea la viga? Sí, con energía cinética. Hay que despejar, ¿escucho? 2 veces energía cinética sobre la masa igual a la velocidad cuadrada. Ah, sí, así es. Pero, ok, lo que vamos a hacer es igualar las energías. La energía potencial que tenemos aquí, es igual a la energía cinética que tenemos acá, pero tenemos que tomar en cuenta, la fricción. Entonces vamos a hacer primero un diagrama de cuerpo libre y vamos a decir, tenemos una fuerza de fricción que está jalando hacia arriba. Acuérdense que se opone a la caída del martillo. Tenemos esta fuerza de fricción que está jalando hacia arriba y hacia abajo tenemos mg. Entonces, ¿cuál sería la aceleración con la que el martillo estaría cayendo? Esa sería la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos calcular la aceleración? Ajá. Fuerza y masa para... Ajá. Tenemos estas dos fuerzas. Tenemos la fuerza del peso del martillo y tenemos la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces, aquí es una fuerza... Digo, sí, la fuerza de... que sería 200 kilos por 9.8. 200 kilos por 9.8, ajá, claro que sí, 200 kilos por 9.8, ajá, ¿escucho? Ok, ya tenemos el peso, ya tenemos mg. Ok, sigo escuchando.
Ok, muy bien. Tenemos 1960 newtons. Muy bien, tenemos esto que es esta fuerza que está jalando hacia abajo y tenemos la que se opone al movimiento que está apuntando hacia arriba. Ajá, se pueden restar las fuerzas y en ese caso, ¿qué calcularíamos? Una fuerza resultante, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿sigo escuchando? Sigo escuchando, soy todo oídos. Sacamos una fuerza resultante. Ok, ahora, el punto es que tenemos que sacar la velocidad con la que el martillo golpea la viga. Y nos dicen que ocupemos el teorema de trabajo-energía. Entonces, el trabajo que se aplica sobre el martillo tiene que ser igual al cambio de energía cinética que tiene el martillo. Y si estaba en reposo acá arriba porque lo dejamos caer, entonces aquí vamos a tener una energía cinética que va a estar dada por el trabajo neto que se le aplicó al martillo. Entonces, ok, el punto donde estamos es que sacamos una fuerza resultante. Sigo escuchando. Ok, y sacamos una aceleración. Ok, escucho. Entonces, sabemos que esa aceleración no va a ser tanta como la de la gravedad. Ok. Y luego, ¿cómo ocupamos lo que sabemos hasta ahorita para ocupar el teorema de trabajo-energía? Ajá, acuérdate que el teorema de trabajo-energía te dice que el trabajo neto que le aplicas a un cuerpo se traduce en un cambio en su energía cinética. Y si tenemos algo de información sobre energía cinética, tenemos información sobre la velocidad, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Para encontrar el trabajo que he hecho, o sea, sabría que cuando llega, o sea, que queramos sacar el punto que igual se trabajo, pues sería cero. ¿Qué es cero? De hecho, están alineados todos, están sobre el mismo eje, entonces no hay que sacar tanto las proyecciones, ¿no? Nada más hay que tomar en cuenta los sentidos. Ok, sí, pueden sacar la aceleración, sacamos la aceleración y sabemos que va a ser menos que la gravedad, ¿no? Porque tenemos la fuerza que está apuntando para arriba. Ok, ya tenemos la aceleración resultante, ya tenemos la fuerza resultante. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo aplicamos eso para aplicar el teorema de trabajo-energía? Y nuevamente lo vamos a repetir, ¿no? Es que la cantidad de trabajo que aplico sobre el cuerpo va a ser igual a su cambio en energía cinética. Y las energías cinéticas me dan la información sobre la velocidad. Entonces, ¿cómo calcularían trabajo? La fórmula así común, convencional del trabajo es fuerza por distancia, exactamente. ¿Y qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de la gravedad, la fuerza de la fricción y la fuerza resultante, ¿no? Podemos sacar la fuerza, el trabajo que es la fuerza de fricción, que va a ser negativo. Podemos sacar el trabajo que realizó la fuerza de la gravedad, que es positivo porque está en dirección del desplazamiento. Podemos sacar el trabajo que realiza la fuerza resultante, ¿no? ¿Cuál ocupamos? La distancia son 3 metros, ¿sí? Definitivamente. El trabajo de la fuerza resultante sería 2.900. Exacto. Sacamos el trabajo neto con la fuerza resultante. Entonces sería ya, ok, entonces ya quedó. Digo, sería bueno que alguien más lo checara. ¿Lo están checando? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces ya sacamos el trabajo de la fuerza resultante. Y eso que lo igualamos. Si aquí arriba no teníamos energía cinética, aquí abajo sí vamos a tener energía cinética, justo antes de golpear. Entonces le igualamos a un medio de la masa por Escucho, ese es un planteamiento. ¿Quién apoya el planteamiento de Jaime? De que ese trabajo resultante se puede igualar a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, ¿no? Definitivamente. Acuérdense que es el cambio en energía cinética. Y si tenemos 0 al principio, pues todo se va a traducir en la energía cinética que tenemos al final. Claro que sí. Entonces ahí podemos despejar la velocidad. ¿A cuánto nos da la velocidad?
la velocidad es igual a 2 veces la fuerza de los, no, la raíz de 2 veces la fuerza de los sustancias sobre la masa. Está mucho más padre cuando no tenemos la presión de las horas de la clase, ¿no? Sí. ¿Ya lo sacaste? ¿A cuánto te dio igual? La raíz de todo. La masa, la masa. Me da 7.55 de la velocidad cuando golpeamos la viga. Muy bien. ¿Ya lo checaron? ¿Les dio lo mismo? 7.47. 7.55. Profe, Sí. entonces el trabajo es igual a la energía cinética. El trabajo, al cambio de energía cinética, claro que sí. Al cambio de energía cinética. O es igual a la energía mecánica. De hecho, serían las dos. Honestamente, es la suma de las dos. Y si calculábamos energía potencial y o sea, sería lo mismo que la energía cinética. Sí. Influiría, no sé por gravedad por altura, pero no influiría todo lo demás, porque creo que no daría lo mismo. Sí, aquí tenemos la fuerza de la fricción. Entonces, eso es lo que estamos contemplando ahora. ¿Y cómo le sacaría la energía potencial con la fricción? Sería la energía potencial, el trabajo que está realizando la fuerza de la fricción, se lo restas en la energía potencial. Y eso sería igual a la energía cinética que ganas, claro que sí. Muy bien, ¿listos? Ya sacamos la velocidad, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga I. Entonces, ideas, básicamente queremos saber qué fuerza estamos ejerciendo sobre la viga I, que se hunde 7.4 centímetros en el suelo. ¿A qué suena? O sea, que hay que formar centímetros a los 3 metros. No. La masa por la aceleración es una fuerza, claro que sí. Y si estamos tomando en cuenta las energías y nos están preguntando la fuerza media del martillo que ejerce sobre la viga I, cuando se hunde 7.4 centímetros, ¿a qué le suena? Por la gravedad. Es un trabajo, ¿no? Es la fuerza media. Es la fuerza media por esta distancia en metros, o sea que debería ser 0.74. Esa es una cantidad de trabajo. ¿Y de dónde va a venir? Va a venir de la energía cinética que tenía el martillo justamente de golpear la viga. Sí, la energía cinética del martillo se va a convertir en trabajo que se va a realizar. Aquí está al revés, ¿no? Antes hicimos energía, trabajo de la gravedad, lo calculamos y lo convertimos en energía cinética. Ahora tenemos la energía cinética del martillo y la estamos convirtiendo en el trabajo que realizamos sobre la viga, y ese trabajo nos puede servir para encontrar la fuerza media, porque tenemos la distancia. La velocidad ¿de segundo qué sería? Entonces vamos a calcular la energía cinética total que tenemos. De hecho, probablemente ya la teníamos, ¿no? 1 media de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Sí, exactamente, que el trabajo que se realizó por la fuerza resultante. Entonces, esa energía cinética que tenemos, eso la vamos a igualar a fuerza por distancia, y donde vamos a agarrar la distancia 0.074. Y de ahí despejamos la fuerza, ¿no? Básicamente, esa distancia la dividimos, o queda dividiendo la energía cinética que teníamos, y eso nos va a dar la fuerza media.
Va. 8. No, da mucho. Da mucho. La fuerza, sí, porque la distancia es muy pequeña. Ujú. Está bien, está bien. Lo que pasa es que la distancia es muy pequeña, son 7 centímetros. .074, entonces está bien. De todas maneras, no sacamos nada, o sea, que no tuviéramos. Es básicamente la energía cinética, nada más la dividimos entre la distancia. Esa energía cinética ya la teníamos. ¿Y qué luego se los pides, Eduardo? Si quieres luego se los pides. Entonces vamos a agotar las preguntas, todas las preguntas que tengamos aquí. Profesor, ¿usted decía aquí ya con el teorema de trabajo en energía? Lo que dice es que el trabajo que tú le aplicas a un cuerpo es igual a la diferencia de energías cinéticas. Uh-huh. Y ahí solo, bueno, la diferencia, la inicial era 0, ¿verdad? La inicial era 0, ajá, exactamente. Y luego la gravedad hizo trabajo sobre la, ajá, exactamente, sobre el martillo. Sí, nada más como dato adicional, nada más para darnos cuenta que no va a caer tan rápido porque tenemos la fuerza de la fricción. Muy bien. Entonces vamos a seguir, ¿sí? Es que el problema de el trabajo en energía es que era más superior por altura. Masa por gravedad por altura. Ah, ok, ese es el trabajo que realiza la gravedad. Ajá. Masa por gravedad es fuerza. Por altura es distancia. Ese es el trabajo que realiza la gravedad, exactamente. ¿Qué fue lo que sacamos de...? Ajá, ese fue el trabajo ese fue el trabajo que realizó la gravedad. Pero también tenemos el trabajo que realizó la fuerza de fricción. Entonces por eso no gana tanta energía cinética. Ajá. Ajá, pues. Si no hubiera fuerza de fricción, se usa directamente. Sí, tú lo dejas caer, ¿no? Si tú dejas caer la piedra, sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos el repaso de lo del resorte. Básicamente sabemos que el resorte se va a oponer a que cambiemos su posición respecto a su punto de equilibrio. Entonces, si está en su punto de equilibrio aquí y lo queremos estirar, pues tenemos que realizar esta fuerza roja y el resorte va a reaccionar con la fuerza azul, tratándose de oponer al desplazamiento. Entonces, si lo queremos estirar todavía más, pues tenemos que realizar todavía más fuerza y el resorte va a hacer una fuerza de reacción todavía más grande. Entonces depende del desplazamiento, la cantidad de fuerza que va a ejercer el resorte. Aquí lo contraemos, nosotros hacemos una fuerza para contraerlo y el resorte va a reaccionar tratando de regresar a su punto de equilibrio. Va a tener una fuerza que lo va a tratar de regresar para acá, el azul nuevamente. Y si lo contraemos más todavía, la fuerza del resorte va a ser todavía más. Esas fuerzas azules, que son las que ejerce el resorte para llegar a su punto de equilibrio, vienen dadas por la ley de Hooke, que nos dice que es igual a la constante de Hooke por el desplazamiento. Entonces la fuerza de resorte es una fuerza de reposición, siempre trata de regresar a su posición de equilibrio. Entonces queremos sacar los trabajos que se realizan en el resorte. Entonces tenemos que tomar la fuerza y multiplicarla por la distancia, pero el punto es que la fuerza va cambiando de acuerdo a los diferentes puntos en donde nos encontremos con respecto a la posición de equilibrio. Ya tenemos el caso en donde la sumatoria no se puede hacer directa y lo tenemos que hacer a través de una integral, en donde aquí tenemos que poner la expresión de la fuerza y vamos a ir multiplicando cada fuerza por un diferencial de distancia y vamos a ir sumando el resultado que nos dé en cada uno de los diferenciales. Esa es la definición de la integral. Entonces, cuando sustituimos aquí la expresión de la fuerza, nos da que eso es igual a 1 medio de k por x al cuadrado. Y este es el trabajo que se realiza sobre un resorte al momento de cambiar su posición. ¿O sí? Ah, no, la integral no. No, la integral no, la integral no. No, pero este resultado sí, Que el trabajo que se realiza sobre un resorte cuando lo cambias en su posición de equilibrio es igual a 1 medio de k por el desplazamiento al cuadrado. Hooke. Sí. ¿Saben que Hooke le quiso robar un montón de resultados a Newton? Sí, le quiso robar un montón de resultados a Newton. Se odiaban, Hooke y Newton se odiaban. Sí. ¿Esta presentación está en...? Sí, en Canvas.
Entonces aquí tenemos este resultado. Si tenemos un trabajo que se realiza, entonces a lo mejor no partíamos de la posición de equilibrio, a lo mejor partíamos a cualquier otra posición. El trabajo que se le aplica va a ser igual a la diferencia de energías en el resorte, ¿no? Eso es cuando Entonces, tenemos diferentes, cuando pasamos de otra posición que no es el equilibrio. cuando pasamos a otra posición que no es el equilibrio, definitivamente, sí, así es. Entonces, eso también es un teorema del trabajo y la energía, ¿no? Entonces, el trabajo que le estamos aplicando se traduce en un cambio en su energía que tiene acumulada el resorte. Eso exactamente debe ser energía potencial. Uh-huh. Entonces, de hecho, lo que tenemos aquí es la grafiquita de la función que estamos integrando, que es la línea recta. Entonces, por eso nos queda este resultado de un medio de k por x al cuadrado. Entonces, lo que pasa es que estamos multiplicando base por altura. La base es x, la altura es kx, base por altura sobre 2, es lo que tenemos acá. Entonces, de hecho, así fue como lo planteó el profesor Omar en la sesión Avatar, ¿no? No mencionó de entrada la integral, sino que lo trató de hacer de forma geométrica. Sí. Uh-huh. Entonces aquí tenemos diferentes situaciones. Tenemos un resorte en su posición de equilibrio y luego lo estiramos, o se le cuelga una masa, mejor dicho. Se le cuelga una masa y eso hace que se estire el resorte. Entonces, el resorte normalmente tiene una longitud de 15.4 centímetros y luego cuando se le cuelga una masa de 200 gramos, o sea, 0.2 kilos, se estira hasta 28.6. Entonces la pregunta que tenemos aquí es cuál es la constante de resorte. Entonces la fuerza que se le está aplicando no es nada más que la masa por la gravedad, que es la que se estira hacia abajo. Entonces sabemos el valor de la masa, que es de 0.2, eso nada más lo multiplicamos por 9.8, ya queda. Eso sería. Estamos buscando el valor de la constante de Hooke. Entonces hay que despejar, ¿no? La fórmula que... Hay que despejar, exactamente. Entonces, la fuerza que está ejerciendo el resorte en este punto es igual a K por X, donde X es el desplazamiento que tuvo el resorte, es la diferencia entre estas dos longitudes. No, porque está estático. Entonces lo podemos ocupar con F es igual a K por X. Entonces, F, que es MG, que ya la sacaron, ¿cuánto da? 1.96. ¿Qué opinan ustedes de redondear la gravedad a 10? Ajá, hay gente que la redondea a 10. Incluso profesores que la redondean a 10. Ok, entonces son 2 newtons, ¿dicen? Sí. Ok, son 2 newtons. Esa es la fuerza que está haciendo la gravedad y por supuesto tenemos como fuerza de reacción la del resorte, que es la que hace que se quede estático. Entonces no se está moviendo, nada más tenemos el equilibrio entre las dos fuerzas. Entonces mg es igual a la fuerza de resorte, que es igual a K por X. Entonces nos preguntan la K y la X si la tenemos, que fue lo que se estiró del resorte. Es la diferencia entre 28.6 y 15.4. ¿Cuál es esa diferencia? 13.2, ahora sería 0.13 porque está en metros. Entonces, la fuerza de la gravedad se divide entre 0.13 y eso nos da la constante de Hooke. ¿Cuántas? 15.15, muy bien. Y luego nos preguntan cuánta fuerza se necesita para mantener el peso en una posición de 4.6 por encima de donde estaba originalmente. Entonces, básicamente queremos empujar tantito la masa hacia arriba para que no se estabilice en 28.6, sino que se estabilice en 24. Entonces, ¿cómo podemos plantear eso? Entonces, cuando dejamos caer, el resorte hace toda la fuerza de reacción, y eso es igual a mg. Ahora,
Si lo ponemos en otra posición, no tan estirada, entonces el resorte no hace tanta fuerza. Pero nosotros tenemos que hacer la fuerza necesaria para compensar la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿cómo le podemos hacer ahí para encontrar esa fuerza que nosotros tenemos que hacer? Está a 28.6, 4.6 centímetros, entonces eso que tienes te lo resto de 8.4 y eso te da la X. O sea, la X que necesitas para la fuerza. Ajá, de hecho, definitivamente. Puedes ocupar nada más la diferencia entre estos dos, o sea, que es 4.6. De hecho, creo que todo lo que dijiste está 4.6. ¿No? Sí. Entonces, esa fuerza que tú estás perdiendo por este desplazamiento que no lo tienes, si tienes más desplazamiento, tienes más fuerza, pero ahora no vas a tener esto. Entonces, no tienes la K por 0.046, es una fuerza. Y esa es la fuerza que tú tienes que hacer. ¿Perdón? Yo me dije que estábamos todos. Sí. Dos. Ok, va de nuevo entonces. Entonces, fíjate, tu posición actual es de 24.0, ¿no? Que es 28.6 menos 4.6. ¿No? Entonces, esta es tu posición actual, ¿no? Entonces, el estiramiento que tienes aquí de 24 a 15.4, 8.6. Ok, entonces esa sería otra forma de hacerlo. Sería 8.6, el que encontraste, por tu constante de resorte. 8.6 por tu constante de resorte. Esa es la fuerza que está ejerciendo tu resorte en 24, aquí. Ahora, ¿cuánto era tu masa por tu gravedad? Ajá. 2. ¿Ok? Masa por gravedad 0. Ok. Son 2 newtons. Entonces, a ver, tu masa no es tanta. Vamos a hacerlo porque creo que algo se está haciendo ahí. Me dio mal, sí. Porque, aquí vamos a ver. Espérame. ¿Está? Entonces, lo que se estira inicialmente, es 28.6 menos 15.4. ¿Y eso cuánto da igual? Es lo que se estira inicialmente. ¿Cuánto es? 10.2, perfecto. Entonces, esa es nuestra X, esto es lo que se estiró. Vamos a ponerle X1 si quieren. 13.2. Esa es nuestra X1, la que se estiró al inicio. Y esto se da cuando le ponemos la masa de 0.2. Entonces, nuestra mg va a ser igual a 0.2 o 9.81. ¿No? Y esa es nuestra fuerza de la gravedad. Voy a ponerle así Fg. 1.9, que es el que hayan redondeado 2, ¿no? Entonces lo que sabemos es que la fuerza de la gravedad tiene que ser igual a la fuerza del resorte, porque están en equilibrio, ¿no? No se está moviendo, está en equilibrio. Entonces, 1.9 tiene que ser igual a la constante de Hooke por el desplazamiento que tengo de 13.2. Entonces, mi constante de Hooke va a ser igual a, creo que este es el valor que no estaba correcto, 1.9 sobre, 0.132. Porque este está en centímetros y este hay que ponerlo en metros. Es 0.13. ¿Cuánto da igual? Está acá. Esa no era lo que teníamos antes, ¿verdad? Ok. 14 puntos. 39. Muy bien. 14.39. Vamos a ver en qué unidades está. Si estos son newtons, entonces sería newtons sobre metro. Newtons sobre metro. Ahí mero. Ok, entonces ya encontramos la primera pregunta, que es el valor de la constante de resorte. La segunda pregunta es, ¿qué fuerza tenemos que hacer nosotros hacia arriba para ponerlo 4.6 centímetros por encima de la distancia que hemos alcanzado originalmente?
Entonces, lo que podemos hacer es encontrar la fuerza. Digo, hay varias formas de hacerlo, varias formas de plantearlo. Como lo estamos haciendo al final, es que estamos encontrando la fuerza que teníamos en esa nueva posición, que es 24. ¿No? ¿Se sabe qué es 24? Que es básicamente 28.6 menos 4.6. Entonces estamos en 24. Entonces el desplazamiento 2 va a ser igual a 24 menos 15.4, que es el que habíamos dicho que 8.6, ¿no? Centímetros. Y se hace que fue por los centímetros, la cuestión de los centímetros y los metros. Ajá, que eso es igual a 0.086 metros, ¿no? Ahora decimos, el resorte sí está haciendo una fuerza. Entonces la fuerza de resorte vamos a ponerle FR2 es igual a 0.086 metros por su constante, que es 14.39. ¿No? Entonces, ¿qué fuerza tenemos aquí? 1.23. Entonces lo que decimos es esto. La fuerza del resorte es, se trata de reponer, ¿no? Entonces está jalando para arriba. Entonces podemos poner nuestro diagrama de cuerpo libre. Podemos decir que nuestro resorte está jalando para arriba. Tenemos la fuerza de la gravedad que está jalando para abajo. Y nosotros estamos tratando de ayudarle, empujándole un poquito hacia arriba. Igual si tenemos que hacer una fuerza diferente, esto resultaría del cálculo. O sea, la dirección de la fuerza resultaría del cálculo. Entonces vamos a ponerle esta Fx, que es la que no sabemos. Vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que la fuerza de resorte, que va a la par de la fuerza que nosotros estamos haciendo, menos la fuerza de la gravedad, tiene que ser igual a 0. O también podemos ser sumados estas dos e igualarlas a la fuerza de la gravedad. Nuestra Fx tiene que ser igual a mg, y esta es la parte en donde no me hacía clic, menos Fr2, para dar igual a algo. Mg ya lo teníamos, ¿no? 1.9, menos el desplazamiento que tenemos aquí, y este creo que fue el punto de que no estaba en metros, 0.086 por mi constante de resorte. Pues esa ya le hemos sacado, ¿no? 1.23. 14.39. Entonces lo pone aquí, 1.9 menos 1.23, y eso que es igual. .67 newtons. Esa es la fuerza que tenemos que hacer nosotros, empujándolo un poquito hacia arriba para que no se estabilice en 28.6, sino que se estabilice en 24. ¿Qué pasó? La fuerza del resorte en la posición 2. Muy bien. Entonces, hay otra forma de hacerlo. Esta es la otra forma de hacerlo. Decir, ¿sabes qué? Pues lo que vas a perder son 4.6 centímetros. Es lo que hemos comentado antes. Entonces vamos a poner que la diferencia de elongaciones es igual a 4.6 centímetros. Vamos a ponerle metros, que sería 0.46. Entonces la diferencia de fuerzas es igual a 0.046 por la constante de resorte, que es 14.39, ¿no? Esta es la fuerza que estamos perdiendo al momento de que lo acortamos, ¿no? O sea, queda igual esto, 0.46 por 14.39. .0.66 newtons, ¿no? Entonces, esta diferencia de fuerza es la que tenemos que poner nosotros. Es esta que está acá. Porque estamos explicando Ok, muy bien. Entonces yo lo hubiera hecho así. Ajá. ¿De dónde fue el 14.36? Esa es la constante de resorte.
Muy bien. Next. Entonces, tenemos esta situación. Un resorte sin masa, ubicado sobre una superficie horizontal lisa, se comprime por una fuerza de 63.5 newtons, un desplazamiento de 4.35 centímetros. De aquí luego podemos sacar la constante del resorte, desde una posición inicial de equilibrio, como se muestra en la figura. Ahora, una bola de acero con esta masa se coloca entonces enfrente del resorte y se libera el resorte. Entonces la pregunta es, ¿qué rapidez va a tener la bola? Esto lo hicimos incluso en la sesión Avatar con el profesor Mark. ¿Cuál es la rapidez de la bola de acero cuando se dispara el resorte? Es decir, inmediatamente después de que pierde contacto con el resorte. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¿No? Entonces, es con las energías. Entonces, si tenemos la constante de resorte, que ya me la pueden ir dando, que sería 63.5 sobre 0.0435, o sea, esto en metros. Esa, guárdenla y díganme que es igual y guárdenla. ¿Es la misma? No, 14.39. Digo, 14 puntos, ¿qué dijiste? 14 puntos. Perfecto. Entonces, esa ya guárdenla, es nuestra constante de resorte. Ahora sabemos que cuando se hace un trabajo sobre resorte y se coloca a esa distancia, sabemos que tenemos energía potencial guardada en el resorte, que va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado. Entonces, ocupando la X en metros, díganme qué es igual a esa energía que está acumulada, que fue el resultado de aplicar un trabajo sobre el resorte. Un medio, no, es directo, es nada más un medio de K por X en metros al cuadrado. Perfecto, 1.38. Y estos son joules. Esa energía que está acumulada. Y esa se va a liberar cuando se suelta el resorte. Y se le va a transferir a mi masa. Entonces, esa la podemos igualar a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, lo que no tenemos es el dato de la velocidad, pero sí tenemos la masa de la bola. Entonces, eso nada más hay que multiplicarlo por 2, dividirlo entre la masa y sacarle raíz cuadrada de eso y vamos a tener la velocidad. Entonces, ¿a qué da igual la velocidad? Sí. Primero sacamos la energía potencial acumulada en el resorte. Resultado del trabajo de moverlo de su posición de equilibrio a su posición de 4.35 centímetros. Comprimido. A 63.5 entre esto en metros. Y esa es la constante de resorte. No es la energía. Va. Entonces, primero la constante de resorte. Ya les dije que me la dijeran y que la guardaran. La constante de resorte es 63.5 sobre 0.0435. Ok. Entonces, fuerza es igual a K por X. Entonces, ya dividimos entre X y tenemos la K. Ok. Ahora, vamos a calcular la energía potencial que está acumulada en el resorte, que es un medio de K por X al cuadrado, ocupando esta X en metros. Una de K por esta X en metros elevada al cuadrado. ¿A cuánto es igual esa energía? Un medio de K por X al cuadrado. Esa es la energía potencial que está acumulada en el resorte, sí, definitivamente. Que fue resultado del trabajo de moverlo desde este punto a este punto, ¿sí? La energía potencial la vamos a igualar a la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Entonces, como les había dicho, eso que les dio de energía potencial, lo hemos igualado a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, multiplicamos por 2 esa energía, la dividimos entre esta masa y le sacamos raíz y eso nos va a dar la velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? Y luego sacamos de un medio más por velocidad cuadrada. Eso lo igualamos a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por 2 para despejar la velocidad. Dividimos entre la masa y sacamos raíz de eso. Y aquí nos da igual. ¿197? Ok, vamos a checarlo. ¿Cuánto sale? 197. Bueno, a ver. Igual un medio por lo más por lo menos. ¿Seguro que era eso? Para un contenido igual a un medio por la masa por velocidad cuadrada, pero que La energía potencial, un medio de K por la posición al cuadrado. Eso lo vamos a igualar a un medio de M por la velocidad al cuadrado. Pero la energía potencial ¿Ya lo habían calculado? Ajá, un medio de K por X al cuadrado. Sí. Ok. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. 6.06. Muy bien. ¿Sí les da igual a ustedes? Ok, vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Se quedó qué? Vamos a hacerlo acá juntos. Si quieres, Y se cancela. Ok, vámonos para acá. Ok. Esto no va a salir en la... No se puede minimizar Zoom con intervención. Oh, ok. Ok, no lo minimizo, nada más lo abro otra ventana. bueno, míralo así. Míralo así. Ok, si quieres, Va. Entonces, 63.5 entre... es igual a 63.5 entre 0.0435. 2. 4.35. Muy bien, ahí está. Y esa es la K. Ahora, un medio, voy a ponerle Kp, que es energía potencial. Sería igual a un medio de la masa. Y la masa es 0.075. Un medio de la masa. Un medio de K. De K por el desplazamiento al cuadrado, que es 0.043. 1, 2.
un medio de la K por el desplazamiento al cuadrado. Aquí mero es por esta mera. Un medio de K por el desplazamiento al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual mi energía potencial? 1.38. Como la 1, yo creo. Ok, ahí está la energía cinética. La energía potencial, perdón. Y esta la vamos a igualar a la energía cinética. Entonces, Kp, voy a ponerlo como comentario. Kp es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este nada más es un comentario. Y de aquí vamos a despejar la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a Kp por 2 sobre m 0.075 y raíz. Ahí está. ¿Sí les dio el 6? Excelente. Excelente. Seis es en 6 es velocidad metros sobre segundo, metros sobre segundo. Sí. Cuando siempre que me piden un minuto feliz, siempre les contesto que recuerden que la felicidad es una decisión. Ustedes siempre pueden ser felices porque la felicidad es una decisión, así que todos los minutos pueden ser minutos felices. No. Un minuto para probar, no. Variados. Van a ser como la vez pasada. Va a venir un formulario también. Yo se los voy a llevar y también lo pueden llevar impreso ustedes. Sí. El oficial, por supuesto. Claro que sí, puede venir teoría como el examen pasado. El lunes hay asesorías de... El lunes hay asesorías de 10 a 2 de la tarde. De 10 a 2 de la tarde. Ajá, pero no es para explicar todo otra vez. Es para ver dudas específicas, exactamente. Del tema 6, ¿qué es? ¿Cuál es? Del que ustedes digan, pero con dudas específicas. Eso es lo que no voy a hacer. Eso es lo que no voy a hacer. Repetir toda la explicación. Sí, me pueden decir, no, este problema no sé por qué esto es así. Justo, así lo vemos. El valor es por metro. Newton sobre metro, sí, la constante de los resortes, sí. La fórmula de la energía potencial es igual a 1 medio de K por X al cuadrado, para que ya sea joule, o sea, para que ya sea, Lo que pasa es que tú tienes la energía potencial que está acumulada en los resortes y sabes que eso se va a convertir en energía cinética. Entonces, por eso las igualas y por eso ocupas esas fórmulas. No es realmente por las unidades en las que estás, sino por lo que estás haciendo. Sería de que, o sea, sería esto, medio de K por X al cuadrado más energía cinética, o sea, de inicial, digamos, el ejemplo, es igual a el final. Digamos. Sí, es igual. Esa energía potencial se va a traducir en trabajo, que se traduce en una diferencia de energía cinética. Ok, sí. Profe, ¿no puedo dar una diferencia? No, miren. Yo estoy totalmente en contra de las asesorías grupales. Las clases son las asesorías.
Los que son las asesorías, ¿no? Y de ahí en fuera ustedes tienen que estudiar, ¿no? Y podemos ver dudas puntuales en la oficina, claro que sí. De ahí en fuera ustedes tienen que estudiar. Yo opino que los profesores que les dan asesorías grupales, para repasar nuevamente los temas con ustedes, les hacen daño a ustedes. Todavía no terminamos. Creo que faltan un par de ejemplos más. ¿Eh? ¿No? ¿Un par de ejemplos más? Yo quiero que depende de eso, o sea, Sí. hablamos de energía Energía cinética, escucho. ¿a qué le igualamos? Para que hable acá. A la energía potencial del resorte. La energía potencial del resorte la calculas como un medio de K por X al cuadrado. La energía potencial del resorte es la que acumula el resorte cuando tú le haces el trabajo para comprimirlo o para estirarlo igual. Ajá. Entonces, vamos por cada cobertura. Masa por gravedad por altura. Es una energía potencial, pero de la gravedad. Ah, ok. Ajá. El resorte también acumula energía potencial. Y hay muchos elementos que acumulan energía potencial. Como el capacitor. Sí, está bien, está bien. Faltan un par de ejemplos más, pero luego puedes ver el video o puedes ver las imágenes. ¿Sí a ti? Muy bien. Ok, sí, adelante. Entonces, de aquí encontramos pues la rapidez de la bola, inmediatamente después de que pierde contacto con el resorte. Este ya lo hicimos. ¿La velocidad? Sí, la velocidad. Sí, sí. ¿Qué pasa? No me responde. Este sí me responde. Este no me responde. ¿A ti? Creo que lo que pasa es que no está seleccionado el PowerPoint. Ahí está. Está muy sencillo. Este ejemplo está muy sencillo. Entonces es una mujer de 600 newtons, se sube una báscula que contiene un resorte rígido, ¿no? En equilibrio. Entonces el resorte una vez que se sube, se estabiliza en un punto en particular, que de hecho es 1 centímetro abajo de su posición original, su posición de equilibrio. Se contrae 1 centímetro. O sea que hay que calcular la constante de resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión. No está difícil, ¿no? Primero, para la constante de resorte sería fuerza dividida entre la X, esta X en metros, ¿no? Que sería 0.01. Aquí es igual a la constante de resorte. Multiplicado por 100, serían 60.000 newtons por metro. Entonces, sería la constante y el trabajo. Esa es la constante de resorte. El trabajo sería 1/2 de K por X al cuadrado, pero X en metros. Es 1/2 de K, la K que acabamos de encontrar. Por 0.01 al cuadrado. 3, eso es 3 joules, es el trabajo completo que se hizo sobre resorte para comprimirlos. ¿Sí les dio 3? Ahí chequenlo de favor, a ver si ustedes también les da 3. ¿Por estos? No, pues no, pues no. ¿Qué pasó? El examen, problema. $10 puntos de la calificación final. Sí. Al final. O sea, el examen final vale 10. El examen, cada uno de los parciales vale 10 puntos finales. Creo que sí es 30 la parcial. Las políticas están en Canvas, o sea, siempre se puede meter y checar la forma en la que se calcula. Sí. A la montaña rusa, aquí lo haciendo. Desde ya, yo creo que ya tienen que ir checando y ya tienen que ir viendo cómo le van a hacer. Pero, o sea, que nomás te queda, pum, de la vueltita.
No, y tiene que caer sobre otro cuerpo y lo tiene que arrastrar cierta cantidad de metros. Lo tiene que, ajá, la fuerza que tiene, la energía que tiene, se tiene que transferir a los carritos de abajo y tiene que hacer que se mueva cierta cantidad de metros. O sea, el carrito que No, el que lanzas, el que lanzas. ¿Y tiene que ser manual o tiene que tener un dispositivo? O eléctrico. No, es no es eléctrico, no es eléctrico, no es eléctrico, no. a ver qué. Del proyecto final, Ah, pues ya, esa es la montaña rusa. de los uno de ¿pero qué tiene que hacer? Tiene que dar una vuelta, tiene que caer sobre otro carrito y lo tiene que mover cierta cantidad de metros. Ajá. Y que caiga sobre el otro, ¿no? Ya con eso ya ganado muchos puntos. Ahora, el que gane es el que haga que se mueva más metros hacia adelante después de que caiga el otro carrito encima de él. Ajá, ajá. Ah, potencia. Sí, sí, claro que sí. Todo esto es del mismo módulo, potencia. Potencia es trabajo sobre tiempo. Es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, ¿no? Si se hace muy rápido el trabajo, es muy potente. Si lo haces despacito, no eres potente. Pues no tanto. ¿Eh? Lento pero seguro. Entonces, como es el trabajo dividido entre el tiempo, bueno, la potencia media es la diferencia entre dos trabajos, ¿no? La diferencia entre dos trabajos y divididos entre el tiempo que tenías en los dos puntos. Esa es la potencia media, casi como calculábamos aceleración media o velocidad media. Ahora, si queremos calcular la potencia instantánea, pues tenemos que ocupar diferenciales. En vez de ocupar estas razones, ocupamos diferenciales, nos queda el diferencial del trabajo. Cris, estás hablando mucho. Que es el diferencial del trabajo sobre el diferencial del tiempo. Entonces, esa es una derivada. Entonces, la potencia también es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, ¿no? O sea, aquí tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es un watt es igual a un joule por segundo. Aquí está. Entonces, tenemos kilowatts, que son 1000 watts, y tenemos los megawatts, que son 1.000.000 de watts, ¿no? Entonces, también tenemos los caballos de fuerza. Esa es una mala traducción, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque es una mala traducción. Ajá, exactamente, porque son caballos de potencia, no caballos de fuerza. Entonces, un caballo, no sé si decirlo como todo el mundo lo dice o decirlo como debería ser. Lo voy a decir como debería ser. un caballo de potencia es igual a 746 watts. Incluso en inglés sí se ocupa la palabra power. Power. ¿Es caballo de poder o caballo de poder? Caballo de poder, me gusta más caballo de poder. Es igual a 746 kilowatts, ¿no? Y también lo podemos poner en términos de libras-pie. Libras-pie, por segundo. Y también libras-pie por minuto. Entonces, de acuerdo a la definición de potencia, si la fuerza es igual a, si la fuerza es constante, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, la potencia es igual a la derivada del trabajo con respecto al tiempo, que sería igual a la fuerza por la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el diferencial de posición. Nos queda como la derivada de la posición con respecto al tiempo y esa es una velocidad. Entonces, la potencia también se puede calcular como la fuerza por la velocidad, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente que tienen que estar alineadas. La fuerza y la velocidad tienen que estar alineadas. Entonces, encontramos la proyección de una sobre la otra y eso lo hacemos nuevamente con el coseno del ángulo entre ellos. Es parecido a lo que hemos hecho para el trabajo. La potencia se podría decir que es igual al trabajo. Es igual al trabajo, pero Siempre y cuando el tiempo, sobre el tiempo. ok. Entonces, este ejemplo, un automóvil de 1550 kilogramos se acelera para obtener una rapidez de 26.8 metros sobre segundo en 7.1 segundos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la potencia de ese carro? ¿Cómo la podemos encontrar? Ideas.
con caballos de 70. La quiero con caballos de potencia. No, depende de lo que diga el problema, pero normalmente vamos a ocupar el Sistema Internacional de Unidades. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia? No se ocupa la fuerza realmente. Lo que sí tenemos es un cambio de energía cinética. Estaba en reposo y luego alcanzó la velocidad de 26.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, un cambio de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y un cambio en energía cinética es igual a un trabajo, exactamente. ¿Y qué otro dato tenemos? Tenemos el dato del tiempo que tardó en alcanzar esa velocidad. Si tenemos un trabajo y lo igualamos. ¿Qué es potencia? ¿Cuál es la definición de potencia? Exactamente, ya tenemos el trabajo y tenemos este tiempo, entonces. El trabajo es fuerza. No. Fuerza por instante. No, el trabajo va a ser un metro por más. Ajá, media la masa por el al cuadrado, claro que sí. Ajá, definitivamente. Entonces, el trabajo que se le aplicó al carro o que hizo el motor del carro fue para que ganara esa energía cinética. Entonces, ganó la energía cinética de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y eso ya lo dividimos, lo que sea que resulte de energía cinética, lo dividimos entre el tiempo y eso nos da la potencia que tiene nuestro carro. ¿A queda igual? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero eso es de Ahora, esa es la energía cinética, que es el trabajo que hizo el motor. Ahora, no. Es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ya que calculamos la energía cinética entre 7.6 y tenemos la potencia. Sí, así es. Así es. $746 watts. Muy bien, ¿a quién le dio igual? No, en watts. ¿En qué no? Cuando sacamos la potencia. Cuando ocupas el Sistema Internacional de Unidades, te dan watts. Entonces ¿Sí te dio? ¿Quieren que lo chequemos o ustedes lo checan entre ustedes? ¿78,000? ¿También a Alfredo le da igual? Entonces ya está. Es ese. Sí, es también potencia, claro que sí. Potencia eléctrica. Watts, de potencia, watts. Si ocupas el Sistema Internacional de Unidades, te dan watts, que es un joule por segundo. ¿Y se acabó? Ahora sí se acabó. Exactamente. Y detenemos la grabación y nos vamos. Fuga. Profe. Profe.